tecnológico de Morelia y trabaja en una mina. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a aprovechar que la gran mayoría se conectó hoy temprano. Son 38, entonces estamos la gran mayoría y les voy a dar de una vez sus calificaciones. Muy bien. La calificación siempre va a estar mostrada. Ahí le moví demasiado. Ay. ¿Qué rayos le moví? Déjenme, espera un tantito, que quién sabe qué rayos le moví. Y cuando se acabe el coronavirus voy a poder invitar a Zuleika. Ay. Algo le movía, después lo arreglo, no sé por qué. Oye, ¿Qué le moví? ¿sabes qué va a haber en la agencia de princesas? Bueno, ¿Sabes qué va a haber en la fiesta de princesas? no sé por qué se ve así. Se ve como en modo de impresión. ¿Alguien sabe cómo quitárselo? Una gelatina o de horchata o de Diseño de página. y va a haber un pastel de princesas. Profe, mejor ciérrelo y no guardar. ¿Verdad? Va a ser un rollo quitárselo. Vamos a ver. Va a ser una fiesta. No, ya me va a tocar. Manda, ahorita en este momento no hay. Espérame tantito, manda. No, es que se configuró para que como modo impresión. Pero bueno, quién sabe por qué. Ah, miren, de acá no se ve. Necesito ver qué rayos le piqué. Pero bueno, aquí se alcanza a ver lo que yo quería. Y es su calificación. En la parte de la columna, esta que tiene la P y que se ve en verde, es su promedio de cada unidad. Entonces, si se fijan, acá se ven varias P's, pero va a ser conforme vayamos avanzando de la unidad. Entonces, ahorita comenzamos aquí. En cuestiones de letras, este es el examen, que incluye ya la suma de los dos exámenes, tareas, participaciones y la asistencia. En el caso de tareas, pues en esta ocasión no hubo ninguna tarea, entonces pues no va a haber puntos por la parte de tarea. Participaciones ya están incluidas, los que se ganaron los puntos extra, y ya está su calificación. Entonces vamos a comenzar. Ana Grecia. Profe, disculpe la interrupción. Dígame. Mi compañero Marco mandó un mensaje al grupo que si no lo podía aceptar en la llamada. Marco, ¿no lo ha aceptado? Ahorita le di a aceptar a varios, no han entrado. No Sí, ya, profe. Justamente cuando envié el mensaje, me aceptó. Sí, es que tenía como 3 esperando, pero ya, no se preocupen. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Muy bien, entonces comenzamos entonces. Ana Grecia. Sí, aquí está maestra. 58. Abraham Álvarez, 42. Carmen Montserrat, 97. Noel, 67. Vanessa, 90. Jesús Campuzano, 78. Abraham Cedillo, 44. Marina, 60. David Rafael, 61. Pedro Cortés, 74. Christopher, 88. Alfredo Flores, 47. Luis Eduardo, 80. Luis Fernando, 61. Brian Oliver, 92. Jorge Nefi, 86. Sonia, 90. Jorge Alexis, 61. Jennifer Andrea, 78. Yadira, 98. Marco, 84. Brian, 77. Gustavo, 88. María Fernanda, 82. Luis Arturo, 92. Juan Pablo, 73. Frida, 86. Rodolfo, 79. Jimena, 66. Salvador,
89. Viviana, 77. Jaime, 86. Julián, 73. Gabriel, 62. Salma, 85. Alejandro Sepúlveda, 97. Jorge Tapia, 99. Denise, 94. Natalia Torres, 85. Montserrat, 84. Carlos, Max, 60. Carla, 68. Y Grecia María, 61. Muy bien. Esas serían sus calificaciones del parcial número 1, ya tomando en consideración asistencia, los puntos extra y su calificación de que sacaron en el teórico y en el práctico. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta, chicos? Profe, No, profe, ninguna. Mande ya. le comenté que en la noche ya no me pude conectar para lo de la rectificación de la... Sí, ¿quieres la duda que ¿quieres tenía una revisión? No, igual así está bien, no me fue mal. Ya para no complicarnos tanto, así está bien, ya no tengo problema. No, no hay ningún problema, no me genera complicación. Si quieres una revisión, podemos darte tu revisión. Ok. Ahora sí que depende de si quieres o no quieres. Sí, está bien. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, antes de atender a Yadira, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta de su calificación? Ok, bueno, entonces vamos a ver Yadira. Yuli, el maestro te está diciendo que hagas actividad. Práctico. No, es del teórico. Del teórico, ok. Ok, ¿del 4, del 7 o del 10? Del 4 y el 10. Son de las que no... El 4. Dice que es una cifra... ok. Déjame ponerte la presentación de la unidad 1. Ok, aquí está la diapositiva de lo que es cifra significativa. Y cuando iniciamos la parte de lo que es la cifra significativa, aquí yo les daba una explicación de lo que era la cifra significativa. Continúo explicando y entonces en la parte de abajo digo, es entonces, o sea, quiere decir que una vez explicado todo esto, entonces la definición de cifra significativa es el número de dígitos que se ofrecen con certeza más uno estimado. No quiere decir que esta definición esté mal, solamente que esta definición le hace falta esta parte que es más un número estimado. Porque si te fijas en esta parte dice son aquellos que tienen un significado real y aportan alguna información, pero le hace falta decir que requiere de un número estimado. Entonces, en el examen venían ambas respuestas. Si te fijas, la que tú seleccionaste es la respuesta que le hace falta, la de parte de uno estimado, y aquí está la otra respuesta que es la completa. Ok. Entonces, por eso no te la pongo mal, sino que está incompleta y por eso nada más te llevas la mitad de bien. Ok, ¿Sí? está bien, profe. Sí. Ok. Vámonos a la 7. Dice, dentro de cualquier lenguaje de programación... ok. Lo cual no depende... Ok, muy bien. Déjame encontrarme en la lenguaje de programación. No. Déjame encontrarlo. Aquí está. Fíjate, definición de datos. Ya te doy una explicación. ¿Y qué dice aquí?
Esto se realiza de manera diferente en los distintos lenguajes. O sea, la definición de los datos se realiza de manera diferente en los distintos lenguajes de programación. Y aquí dice, no depende del lenguaje de programación empleado. Entonces, pues, no es cierto. O sea, yo aquí en la diapositiva les puse que dependía del lenguaje de programación en el que se maneje. Entonces, esto es falso. La 10. Vamos a ver. Sesgo. Ok. Aquí para poder ver tu respuesta necesito ponerle aquí. Dice, es un error sistemático que pasa siempre, que hace que todas las medidas estén desviadas, donde la ocurrencia del sesgo no puede ser neutralizada o controlada. ¿Qué dice aquí? La ocurrencia de sesgo también puede ser neutralizada o controlada. Ahí dice que sí puede ser neutralizada o controlada. Y aquí en la respuesta que tú seleccionaste dice Que no. que no. Es que ese, cuando lo estaba resolviendo, me aparecía como nada más la mitad, entonces ya no alcancé a leer hasta nada más y dónde, y fue como de, pues es esa, porque el inicio me lo sabía, entonces dije, quiero suponer que es esa, y no recuerdo si había otra repetida. Y lo intenté hacer chiquito, pero como estoy bien ciega, profe, pues la verdad es que no alcanzaba a ver nada, y dije, yo creo que es esa, pero está bien, ya, no tengo problema. Ok, muy bien, pero sí estaba la otra respuesta. Ok. Sí, de hecho aquí dice, sesgo es un error sistemático que hace que todas las medidas estén desviadas de una cierta cantidad. En ciertas ocasiones se puede anular. En ciertas ocasiones se puede anular. O sea, en ciertas condiciones. O sea, no siempre. Pero sí estaba la opción. Bueno, listo. Entonces ya atendí tu... ¿Alguna otra duda que tengas? No, es todo. Gracias, profe. Muy bien. Bien, entonces ya quedó. Con eso pues ya doy por terminada la parte de la revisión de la unidad número 1. Ya les entregué calificaciones y ahora sí, vamos a pasar a la unidad número 2. Ok. Muy bien, denme un segundito, por favor. Hija, ¿qué me pedís? Que sí puede ¿Quieres dejar? Bien. Por este lado tiene cosas, pero aquí sí pueden dejar. ¿Sí? Ándale. Está bien, muy bien. ¿Ya apagamos la tele? ¿Sí? ¿Puedes apagarla tú? Por favor. Muy bien, chicos. Entonces, comenzamos, damos inicio el día de hoy a lo que viene siendo la unidad número 2. La unidad tiene como nombre solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes. El contenido de esta unidad es el que aquí se muestra. Vamos a ver métodos de intervalos cerrados y métodos abiertos que se les conoce. Los métodos que vamos a ver en el caso de intervalo cerrado es el gráfico, bisección y falsa posición. En el de abierto vamos a ver punto fijo, Newton-Raphson y Newton para múltiples raíces. Sin embargo, este de Newton para múltiples raíces, sí se los voy a enseñar para que lo conozcan, pero no lo vamos a evaluar. El examen y la evaluación llega exclusivamente hasta punto fijo y Newton-Raphson. ¿Por qué este no se los voy a evaluar? Bueno, primero porque su programa de la materia no lo pedía. Yo se los incluí porque este método es muy parecido a esto, pero tiene una pequeña variante que nos ayuda a resolver problemas que este primer método de Newton-Raphson no los puede resolver.
Y con este logramos resolverlo. Entonces, este es el contenido. Vamos a dar inicio a lo que viene siendo entonces esta primera unidad. Ahora, ¿por qué se llaman métodos de intervalo o de intervalo cerrado? Lo que pasa es que estos métodos, estos primeros tres, para poderles dar solución necesitamos definir un intervalo en el que vamos a trabajar. ¿Cómo definimos un intervalo? Pues simplemente decimos de dónde a dónde vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo digo, pues voy a trabajar del 0 al 10, ya estoy seleccionando un intervalo. En una recta numérica estoy diciendo que comienzo en el 0 y termino en el 10. No me voy a pasar, ni me voy a ir al menos, ni me voy a ir al más grande del 10, o sea, ni al 11 ni al 12. Me voy a quedar en ese intervalo y por eso son conocidos de intervalo. Aquí podría quedar la duda de decir, maestro, ¿y por qué el método gráfico se considera de intervalo? Porque en la realidad nunca podemos ver gráficamente una gráfica en su totalidad. Siempre vemos solamente una parte definida de una parte a otra, pero no la vemos completa. Por eso es que se considera que es también de intervalo. Y pues los otros dos métodos, que es bisección y falsa posición, también los vamos a ver y también son conocidos así de intervalo porque requieren definir el intervalo en el que vamos a trabajar. No vamos a poder trabajar con ninguno de esos métodos si no definimos en primera instancia de qué tamaño es el intervalo en el que vamos a trabajar. Bueno, aquí dentro de la definición decía que necesitamos definir un intervalo donde se encierre la raíz. Pero aquí entraría una pregunta de que a lo mejor puede ser que algunos sí sepan, otros no se acuerden. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere con una raíz? Bueno, lo que pasa es que cuando una función se hace 0 o se iguala a 0, esta función, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, tiene la misma cantidad de raíces equivalentes a su máxima potencia. Eso quiere decir que si es una función lineal, tiene una raíz. Si es una función cuadrática, tiene 2 raíces. Si es una función cúbica, tiene 3 raíces y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué es una raíz? Se supone que una raíz es el punto donde la función se hace 0. El problema es que no todas las funciones que se igualan a 0 nos dan como resultado una raíz en el campo de los reales. Muchas veces las raíces que obtenemos son en el campo de los imaginarios. Entonces, el teorema fundamental del álgebra lo que nos dice es que todos los polinomios tienen esa cantidad de raíces en el campo de los complejos. El campo de los números complejos incluyen a los números reales y a los números imaginarios. Nosotros en nuestra materia de programación de métodos numéricos no nos vamos a meter a la parte de los números imaginarios. Todos los problemas que vamos a estar viendo, vamos a trabajarlo en el campo de los reales, porque finalmente desde el punto de vista de la ingeniería, pues lo que nos interesa son números que tengan un significado físico. Si los que tengan un significado imaginario no quiere decir que no son importantes, sino que para nosotros no tienen una utilidad. Por lo tanto, siempre que tengamos un polinomio tenemos que entender, identificar que tiene esa cantidad de raíces, la misma cantidad que su máximo exponente. Bueno, y desde el punto de vista gráfico, esas raíces es el punto donde la función cruza con el eje con el eje de las X. Donde la función cruza se considera una raíz porque en esa posición se considera que y vale 0 y nada más tenemos que encontrar nuestra coordenada de X. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ya que tenemos entonces la idea y el concepto de lo que es una raíz y de que lo que se trata este método o estos métodos va a ser de trabajar en un intervalo donde estamos seguros que se encuentra esta raíz, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo los métodos. Ahí los tengo los 3 que había mencionado, el gráfico, el de bisección y el de falsa posición. Marina, ¿me haces favor de leer esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Método gráfico. Características. Es el más sencillo, pero el menos indicado, debido a que solo vas a ir dando valores a la incógnita de una función hasta llegar al punto más cercano de la raíz. Bisección, o también llamado de Bolzano o de corte binario. Parte de una función f de x y un intervalo x1, x2, tal que f de x1 y f de x2 tienen signos contrarios. Si la función es continua en este intervalo, entonces existe una raíz de f de x entre x1 y x2. Es un método de aproximación por fuerza bruta.
Es relativamente ineficiente y lento. Falsa posición también es conocido como de interpolación lineal. Se basa en una visualización gráfica. Unir f de x1 y f de x2 con una línea recta. La intersección de esta línea con el eje de las x representa una mejor aproximación de la raíz. La velocidad de convergencia de ese método es muy superior a la del método de la bisección cuando ambos puntos están lejos de la solución. Aunque este método suele ser superior al anterior, hay casos que violan esta conclusión general. Una desventaja es su unilateralidad, ya que conforme avanzan las iteraciones, uno de los puntos limitantes tiende a permanecer fijo, pudiendo llevar a una mala convergencia. Muy bien, muchas gracias. Lo que nos acaba de ayudar su compañera es a darnos una lectura de las características más generales de estos métodos. Bueno, dichas características vamos a entenderlas cuando veamos cada método en particular. Vamos a comenzar con el método gráfico. Si se fijan en la explicación que nos dio aquí su compañera, dice, es un método sencillo, pero el menos indicado, porque damos muchos valores a una función, pero nunca vamos a poderle atinar de forma precisa. A ver, denme un segundito, ¿alguien quiere accesar a la clase? Listo. Bueno, aprovecho para pasar lista de una vez. A ver. Ana Grecia, Abraham Álvarez y Carmen Montserrat. Abraham Álvarez. Ahí está, muy bien. Noel, Vanessa y Jesús Campuzano. Abraham Cedillo, Marina y David Rafael. Abraham Cedillo. Okay. Pedro, Christopher y Alfredo Flores. Luis Eduardo, Luis Fernando y Oliver. Luis Eduardo, Luis Fernando y Brian Oliver. Nefi, Sonia y Jorge Alexis. Jennifer, Yadira y Marco. Jennifer. Brian, Gustavo y María Fernanda. Mande. Aquí estoy, profe. ¿Quién me habló? Jenny, sí, ya te alcancé a ver, Jenny. Jenny. Sí, te alcancé a ver. Brian, Gustavo y María Fernanda. Muy bien, ahí están. Luis Arturo, Juan Pablo y Frida. Nefi, dejaste tu mano levantado. También tú, Jennifer. Luis Arturo, Juan Pablo y Frida. Ahí está. Rodolfo, Jimena y Salvador. Viviana, Jaime, Julián. Humberto, Salma, Alejandro. Humberto, Salma, Alejandro. Jorge, Denise y Natalia. Montserrat Torres, Max, Carla y Grecia María. Muy bien. Listo. Listo. Avancemos. Ok. Bueno, entonces estábamos aquí en la diapositiva de lo que estábamos hablando de lo que es el método gráfico. Y les comentaba entonces que en el método gráfico, como lo decía aquí, le damos valores a una función, pero en realidad nunca podemos atinarle al valor preciso. Entonces, en el método gráfico usualmente lo que obtenemos es algo como esto. Por ejemplo, en esta
es una función cúbica y va subiendo por aquí y le da vuelta acá, pero no sabemos cuál es el valor preciso donde corta aquí. Por ejemplo, si yo les preguntara, pues a lo mejor alguien va a decir .2, alguien va a decir .3, alguien va a decir .25. Entonces, el valor que le corresponde al punto donde mi función corta con el eje de las X es al lugar donde se le conoce como una raíz. Entonces, el método gráfico, lo único que nos puede ayudar, o para lo que nos puede ayudar, es para darnos una idea del intervalo donde vamos a trabajar. En este caso, en el caso de mi materia, yo les recomiendo que entren en el internet. Aquí le ponen graficar en línea, yo le pongo graficar online, y el primero que me sale es este, es GeoGebra. Salud, hija. Es muy fácil de utilizar, GeoGebra. Simplemente accesamos, no pide contraseña, no pide inscripciones de nada, no pide absolutamente nada. Nos presenta un plano cartesiano y de este lado tenemos que poner la función. Y es muy sencillo, por ejemplo, meter la función. Por ejemplo, si yo quiero meter un x cuadrado, simplemente pongo x en minúscula, le pongo el símbolo de potencia en mi teclado y le pongo un 2 y en automático ya puso el x cuadrado. Aquí le puedo poner menos 2x y lo va moviendo. Más 10, por ejemplo, y lo sigue moviendo. Ay, ya me lo mandó muy lejos. Así está bien. Vamos a ponerle menos 2. Mande. ¿Me puedo salir de la reunión? Es que está pausada y ahorita si me acepta de nuevo, por favor. A ver, no te salgas, déjame dejar de transmitir. Ay, espérame, déjame dejar de... Ahí está. Déjame volver a ponerle que... A ver, ¿ya se destrabó? Sí, gracias. Sí, cuando pase eso avísenme y a veces es más fácil que yo desactive mi transmisión y ya se vuelve a activar. Ok, entonces les decía, ¿sí viste desde el principio o quieres que me regrese? Si lo puede hacer de nuevo, por favor. Ok, no pasa nada. Gracias. Les decía que pueden entrar fácilmente a su explorador, el de su preferencia, le ponen aquí graficar online y el primero que aparece es GeoGebra. Entonces GeoGebra es una página gratuita, no nos cobra nada, no nos pide inscripción, no nos pide datos y es esto lo que nos presenta un eje coordenado XY. Y de este lado, aquí vamos a poder poner la función que nosotros queramos. Por ejemplo, una función seno. Por ejemplo, le van escribiendo y el programa automáticamente va reconociendo la función y les dice cómo la tienen que escribir. Tienen que poner sen y entre paréntesis la variable. O sea, por ejemplo, x. Sí, voy. Y de esa manera nos grafica automáticamente la función y si se fijan, aquí está lo que yo les comentaba. Nos lo está graficando en un rango de, por ejemplo, en este caso de menos 11 a 11. La ventaja de esta página es que yo me puedo acercar o me puedo alejar. Pero sigue estando dentro de un intervalo. Si se fijan, está de menos 50 a 50. Aunque yo me acerque, incluso, miren, yo me puedo acercar y sigue estando dentro de un intervalo. O sea, nunca me va a mostrar la gráfica completa. Por eso es que el método gráfico se considera que es un método de intervalo. Además, pueden mover la gráfica como ustedes quieran. Un clic sostenido en el centro y la pueden subir o bajar. Con el botoncito del medio del mouse la pueden acercar o alejar. Y este GeoGebra tiene la habilidad de que en esos puntos que tiene marcado les puede dar los valores. Miren, si yo me acerco y le doy un clic, me da el valor. Me dice que es la coordenada 00. Si yo le doy un clic acá, me da el valor también. Me está dando las coordenadas, pero solamente del lugar donde están los puntitos. Nada más tengan cuidado porque en el caso de las funciones trigonométricas se las grafica siempre en radianes. No quiere decir que está mal, sino que es el método que utiliza. Otra de las ventajas es que puedo graficar más de una sola función al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí pongo x cuadrada más 2x, por ejemplo, menos 2. Y ven, o sea, no me borra y me las hace diferentes por colores. Entonces, y si dijera yo no quiero verla verde, puedo desactivarla. Le doy un clic aquí y se desactiva. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta función, como es una función cuadrática, quiere decir que tiene dos raíces.
Las raíces representan los puntos donde la función corta con el eje de las X. Entonces, una de las ventajas del GeoGebra es que si usted le dan un clic, se las da. No en todas, pero en la mayoría de las ocasiones se las da. Y pues sí, ¿verdad? De aquí lo podemos sacar, pero no es el objetivo del método. Si yo tuviera esta gráfica, yo puedo decir, una de mis raíces se encuentra entre el 0 y el 1. O puedo decir entre el 0 y el 2. O puedo decir que entre el -1 y el 4. O sea, cada quien puede escoger el intervalo que uno quiera, no hay ningún problema. Entonces, la parte del método gráfico, que es lo que les estoy mostrando aquí, que es aquí con GeoGebra, lo vamos a utilizar solamente para tener una aproximación. Por ejemplo, yo digo, pues aquí tomo del -6 al 0 y está bien. Es un intervalo y adentro de ese intervalo estoy seguro que está una raíz. Tengan mucho cuidado de no escoger un intervalo donde tengan más de una raíz. Por ejemplo, si alguien agarrara de -4 a 2, tenemos un problema porque puede ser que el método te dé esta raíz o te dé esta o diverja. ¿Qué quiere decir que diverja? Quiere decir que no te va a dar ninguna. Entonces, la recomendación es utilizar la parte gráfica nada más para identificar el intervalo que vamos a utilizar en otro método. Y así funciona esta parte del método gráfico. ¿Sí se quedó claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por lo menos en esta unidad y en mucha parte de la materia, a mí me gusta utilizar GeoGebra. Es muy práctico, no me molesta. Lo que sí es, tengan cuidado, por favor. O sea, en cuestión del GeoGebra, no vamos a sacar la respuesta del GeoGebra, sino que nos va a dar una luz de cómo es nuestra gráfica y cómo acercarnos o qué valor o qué intervalo escoger. Muy bien, entonces entramos con el primer método. Si se fijaron aquí, yo hablé de 3 métodos: el método gráfico, el método de bisección y el método de falsa oposición. Ya les expliqué el método gráfico. Vamos con el método de bisección. Bueno, aquí está el método de bisección. Aquí le voy a pedir de favor a Luis Arturo. El mundo. Un cuento del mundo. Pero déjame, espérame tantito, es que estoy en clase, ahorita me lo platicas. Luis Arturo, ¿me pudieras hacer el favor de leer esta diapositiva? Sí. Método de bisección. En matemáticas, el método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Este es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones en una variable. El método de bisección es menos eficiente de otros métodos, pero es mucho más seguro para garantizar la convergencia. Si f de x es una función continua en el intervalo AB y f de A es mayor a 0, es menor a 0, entonces este método converge a la raíz de f. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el método de bisección? Fíjense bien, aquí les pongo una gráfica ejemplificando lo que es el método de bisección. Y nos dice que es un método que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad. Primero que nada, vamos a entender la gráfica que les estoy mostrando. La línea, esta que vemos aquí, la línea curva, es una función cualquiera, la que ustedes quieran. En esta función yo tengo que escoger un intervalo donde yo estoy seguro que se encuentra la raíz, o bueno, o creo estar seguro. Por ejemplo, yo estoy escogiendo el intervalo de A a B. Este es el tamaño del intervalo. ¿Cómo puedo estar yo seguro que ahí adentro está la raíz? Ok, voy a evaluar mi función esta en el valor de A, que representaría f de A. Voy a evaluar mi función esta en el valor de B, que representa f de B. Si yo multiplico estos dos números, o sea, el f de A y el f de B, y me da un valor negativo, quiere decir que en ese intervalo que yo escogí, ahí adentro hay una raíz. ¿Dónde? Todavía no lo sé, pero ahí adentro hay una raíz. Entonces, el primer paso es eso, escoger un intervalo donde al evaluar la función original, el múltiplo de la multiplicación de esas evaluaciones me da un valor negativo.
El método lo que hace es agarrar el intervalo, fíjense bien, esta llave que está en la parte de abajo es una representación de la longitud del intervalo de A hasta B. Y lo que hace el método es partirlo a la mitad, obsérvenlo aquí. La llave agarra y la parte a la mitad, una mitad para acá y una mitad para acá. Y entonces vuelve a checar en qué sección se encuentra la raíz, si en el de la derecha o en el de la izquierda. Si se encuentra en el de la izquierda, decimos, está acá de este lado, maestro, está en el de la izquierda, lo que hace el método es, se olvida del intervalo original y toma como nuevo intervalo este que está aquí. Y lo vuelve a partir a la mitad. Si se fijan, lo volvió a partir a la mitad y vuelve a checar. ¿Dónde está la raíz? ¿En la izquierda o en la derecha? No, pues ahora está en la derecha. Ok, entonces se olvida de este intervalo y toma como nuevo intervalo este. Y vuelve a preguntar, ¿dónde está? Y lo parte a la mitad. Una vez que lo parte a la mitad, dice, ¿dónde está? ¿En la izquierda o en la derecha? Y así se va. Entonces, se dice que es un método de fuerza bruta porque va a fuerzas a mitades, a la mitad, a la mitad, a la mitad, y va acercándose a la respuesta, pero siempre así, partiendo el intervalo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¿Qué es lo bueno? Que es un método confiable. O sea, siempre, mientras esté una raíz adentro, del intervalo original, el método se las va a dar. Se va a tardar, pero se las va a encontrar. ¿Qué es lo malo? Pues que va a ser un poquito más lento porque siempre va a ir cortando a mitades, a mitades, a mitades, a mitades, a mitades. Eso es lo único malo. Entonces, en esta siguiente diapositiva lo que hago es mostrarles estos pasos que yo les acabo de explicar. Y digo, ok, paso número 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar o definir los extremos de mi intervalo. O sea, voy a decir que va desde x1 hasta x2. Eso ya se los había explicado, que es como decir que voy de aquí a aquí. Una vez que los tengo, voy a evaluar mi función original en cada uno de estos valores, que es esto. La función original evaluada en x1 y la función original evaluada en x2. Una vez que las tengo evaluadas, las tengo que multiplicar los valores obtenidos y si me da negativo, entonces ahí adentro tengo una raíz. Ok. Sofía, ven para acá, hija, por favor. Oye, cálmate. No seas grosera con tu hermano. Ponte aquí. Muy bien, entonces, una vez que están seguros que la raíz está ahí adentro, ¿cómo hacerle para encontrar este puntito de la llave que vendría siendo la mitad de mi intervalo? Pues simplemente sacamos un promedio. Observen lo que estoy haciendo. Agarro el valor de x1, agarro el valor de x2, lo sumo y los divido entre 2. Este nuevo valor, este promedio que estoy agarrando, le vamos a llamar XR. Ahora, ¿cómo le hago para saber si la raíz se encuentra a la izquierda o a la derecha? Yo voy a agarrar este valor de XR y lo voy a sustituir en mi función original. Y voy a hacer una multiplicación. Aquí está, fíjense bien, dice, voy a multiplicar f de x1 por f de xr. Si me da negativo, quiere decir que mi raíz se encuentra en el intervalo de la izquierda. Si me da positivo, se encuentra en el intervalo de la derecha. Si me da 0, ya le atiné a la raíz. ¿Sí se entendió? ¿Esta parte? ¿El paso número 3? Sofi, no te estás atravesando, hija. Profe, ahí dijo que se multiplicaban, ¿verdad? Sí, pero no se multiplican las X. Tengan cuidado porque a veces se equivocan y multiplican las X. Se multiplican las funciones evaluadas en los valores de la X. O sea, aquí tengo los primeros dos valores, X1 y X2. Y aquí estoy multiplicando la función evaluada en X1 y la función evaluada en X2. Acá abajo estoy multiplicando la función evaluada en X1 por la función evaluada en XR. Este es el producto que se muestra acá abajo. Si este producto es negativo, la raíz se encuentra en el lado izquierdo. Si este producto es positivo, la raíz se encuentra en el lado derecho.
Si te da 0, ya encontraste la raíz. O sea, la raíz se encuentra en XR. Es la única forma en que te da 0, que el valor de XR te dé la función evaluada en 0. ¿Hasta ahí nos entendemos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, Muy bien. profe. El paso 4 es un paso sencillito que es redefinir el intervalo. Si mi intervalo original era este grandote y yo encuentro que mi raíz se encuentra en el intervalo izquierdo, entonces voy a redefinir un nuevo intervalo que iría de aquí a aquí, que sería el equivalente al paso número 4. Si en la primera evaluación, en el producto de f de x1 por f de xr les da negativo, xr se vuelve x2 para recortar el intervalo. Si les da positivo, xr se vuelve x1. Si les da 0, ya no importa. Entonces, lo que me dice el número punto 4 es que dependiendo en qué intervalo se encuentre mi raíz, xr se va a convertir en x1 o se va a convertir en x2. Y va a estar cambiando xr, a veces va a ser x1, a veces va a ser x2. Estos son los pasos explicados así esquemáticamente. Ahorita, déjenme ver qué es. Vamos a comenzar un primer ejercicio de este método, pero primero en la explicación, ¿nos entendimos? ¿Alguien tiene alguna duda? Mande. Sí, sí, así es. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profe, ¿me puedes repetir cuándo es que XR se convierte en X1 o en X2? Es que no Sí. entendí bien esa parte. ¿Qué te parece si mejor lo explicamos en un ejercicio? A lo mejor ahí se puede entender mejor. Ah, sí, está bien. Gracias. Sale. Vamos a comenzar con un primer ejemplo. Fíjense bien. Les estoy dando una función cúbica. ¿Cuántas raíces deberíamos poder encontrar? 3 raíces. 3 raíces en el campo de los complejos. En el campo de los reales, pues no lo sé. ¿Por qué? Pues porque no conozco su gráfica. Entonces, lo primero sería conocer su gráfica para saber, pues, si tengo 3 raíces en el campo de los reales, o 1 o 2, necesito saberlo. Entonces, lo que yo hago es utilizo un graficador gratuito, el que ustedes quieren, el que más se acomoden. Yo ya les hice una recomendación, no es obligatorio, es una recomendación. Entonces, yo uso mi graficador y ahí está. Esto es lo que me muestra mi graficador. Digo, pues yo a simple vista veo que probablemente tenga 2 raíces, una en el intervalo de 0 a 2 y otra en el intervalo de -4 a -2. ¿Sí nos entendemos? Sí, profe. Aquí se están visualizando 2 raíces. A ver, si yo les hiciera la pregunta, ¿como cuánto creen que vale el valor aproximado? Pues va a variar mucho, ¿no? Alguien puede decir, no, maestro, pues aquí yo siento que está como en el -3, -2.6 o algo así, ¿no? Y aquí y en este pueden decir, no, pues si aquí está el 1 como en 1.2. Pero ese es lo malo del método, que es algo muy visual. Pero para nuestro objetivo es saber en qué intervalo está. Entonces yo digo, bueno, pues yo creo que está aproximadamente como 1.5, pero aquí va a depender de la vista de cada quien. Entonces, para no meternos en ese detalle de que yo creo es que más o menos yo veo, bueno, pues vamos a usar este método. Entonces, ¿cuál sería el primer método? Bueno, primero que nada voy a encontrar la raíz de la derecha, esta que está aquí. Yo puedo escoger el intervalo que yo quiera. Por ejemplo, puedo escoger de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, de 0 a 5, de 0 a 6. Incluso puedo escoger desde -1 o desde -2 hasta acá. Siempre y cuando no me pase hasta este lado. Tengo que estar de aquí para acá. Entonces, yo escojo el intervalo de 0 a 2 para acercarme a el valor
de mi raíz. Ahí está, miren, yo estoy escogiendo mi intervalo de 0 a 2. Este puede ser muy variado, depende del usuario. Ok, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? De acuerdo al método, tengo que evaluar mi función original en 0 y en 2. ¿De dónde sale este menos 10 y de dónde sale este 14? Si ustedes agarran el 0 y lo ponen aquí, les queda menos 10, que es este menos 10. Si ustedes agarran este 2 y lo ponen aquí, les queda 14. Si no me creen, vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer la cuenta. Fíjense bien. Para el 0 creo que sí es evidente, ¿no? Pues este se hace 0, es 0 y me queda menos 10. Para el 2 sería 2 al cubo más 4 por 2 al cuadrado menos 10 y me da 14. Entonces, fíjense bien cómo lo que se hace es agarrar la función original y evaluarla en los valores de mis extremos de mi intervalo. De ahí saqué el menos 10 y de ahí saqué el 14. Una vez que yo conozco el menos 10 y el 14, los multiplico, pero fíjense bien que no estoy multiplicando el 0 y el 2, estoy multiplicando el menos 10 y el 14. Si yo multiplico menos 10 por 14 me da menos 140, me da menor que 0. El hecho de que sea menor que 0, ¿qué me está diciendo? Que entre el 0 y el 2 tengo una raíz. Ese es el paso número 1. ¿Se entendió? Chicos, ¿Podría volver a explicar, profe? ¿Qué parte? Eso de que cómo encontró la raíz entre el 0 y el 2. Es que no me quedó muy claro. Pues es que ya lo vi, mira, está entre el 0 y el 2, mira. Ahí está, aquí está. No sé cuánto vale, pero aquí está entre el 0 y el 2. O sea, visualmente, yo lo estoy viendo aquí en la gráfica. ¿Sí la ves? Sí. Entonces, ¿dónde está una de tus raíces? Entre el 0 y el 2. ¿Estás de acuerdo? Ok, ajá. Entonces, de ahí yo escogí el 0 y el 2. Después los evalúo en esta función original y te queda menos 10 y 14. Los multiplicas y te tiene que dar negativo. Ah, pues sí me da negativo. Y con esto confirmas que en efecto entre el 0 y el 2 está una raíz. Es el paso. Ok. Entonces, por ejemplo, si agarro del 0 al 3, me tendría también que dar negativo para ver si entre el 0 y el 3 hay una raíz. Así es, pero te tiene que dar el negativo el producto de las dos evaluaciones. Ah, ok. Muy bien. Sí, profe. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Bien, entonces en el paso número 2 es sacar XR. ¿Cómo saco XR? Fíjense bien, dice X1 más X2 entre 2. X1 no es el menos 10, X2 no es el 14. X1 y X2 es el 0 y el 2. Entonces agarro 0 más 2 y lo divido entre 2 y saco 1. Este 1 es XR. Ahora, ¿qué hago con esta XR? Agarro mi función original, que es esta que está aquí arriba, y la voy a evaluar en XR. XR vale 1 y sería 1 más 4 menos 10, pues me queda menos 5. ¿Se entendió el paso 3 y 4? Chicos, ¿qué parte no me entendió? ¿Cómo que la función original tiene una x cúbica más 4x menos 10? Sí, esa es la función original. Y lo que hacemos es evaluar esa función original en el valor de x igual a 1. O sea, pones aquí 1 al cubo más 4 por 1 al cuadrado menos 10. Y si tú haces esa operación te queda menos 5. Ah, ok. Sí, ¿nos entendimos? Ok. ¿Alguien más? Bueno, si ya tengo el valor de mi función
evaluada en 1, que es XR, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar, fíjense bien, f de x1, o sea, este, por f de xr, que es este. Fíjense bien cómo estoy poniendo menos 10 por menos 5, y me da 50. Es mayor que 0. Al ser mayor que 0, les pregunto, ¿de qué lado se encuentra la raíz? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Derecho. Derecho. El lado derecho. Eso lo definimos en esta diapositiva. Decía, miren, si F1, f de x1 por f de xr te da 0, la raíz se encuentra en el lado derecho, o sea, acá. Eso es lo que me está diciendo esta multiplicación. O sea, que la raíz está en el intervalo del lado derecho. Vamos a entenderlo gráficamente. Ok, yo había escogido x1 y x2 de 0 a 2. Lo partí a la mitad y xr es este. Visualmente, ¿de qué lado quedó la raíz? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Pues del lado derecho. Entonces, al multiplicar x1 por xr, en cuestión de las funciones evaluadas, el hecho de que me dé positivo me está diciendo que mi raíz se encuentra en el lado derecho. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Podría resultarle un momento la diapositiva anterior? Sí. Profe, ¿Ande? yo estoy un poco confundida con lo de el intervalo. Se me olvidó cómo lo escogió. O sea, solamente así visualmente dice, pues voy a agarrar el 2 y el 0, o ¿por qué no agarró desde un número negativo hasta, o sea, por ejemplo, de menos 2 a 2? ¿Tú pudiste haber agarrado menos 2 a 2 y no pasa absolutamente nada? Ok, ahí no hay como problema de que ¿No? si escoges... Tú puedes haber escogido, por ejemplo, nomás por decir algo, de menos 1 a 6. Ajá. Visualmente, tú estás viendo dónde está la raíz. Ahí, tú escoges el intervalo que mejor tú quieras. Ok. Y yo escogí 0 a 2. ¿Por qué, maestro? Pues porque yo quise. Tú pudiste haber escogido de 0 a 4. O de menos 2 a 2. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Entonces sí vamos en esta parte. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces quiero suponer que se van entendiendo. Una vez que yo ya entendí que mi raíz se encuentra del lado derecho, ¿de dónde a dónde va a ser mi nuevo intervalo, muchachos? De XR a X2. Muy bien, exacto. Mi nuevo intervalo ya no va a ser de X1 a X2. Mi nuevo intervalo ahora es de XR a X2. Entonces, ¿XR en quién se va a convertir? X1. X1. XR se va a convertir en X1. O sea, mi nuevo intervalo, ¿de dónde a dónde va a ser? De 1 a 2. De 1 a 2. Maestro, ¿y cómo supo que era de 1? Pues porque sale de aquí, miren, del paso número 3. XR vale 1. Entonces, pues, es de 1 a 2. Mi nuevo intervalo es de 1 a 2. Entonces, me voy a olvidar del intervalo de la izquierda. Y voy a volver a repetir el procedimiento. Voy a volver a calcular XR. Y voy a checar si está del lado izquierdo o del lado derecho. Visualmente, ¿de qué lado va a caer? Chicos, visualmente, ¿de qué lado va a caer? Izquierdo. El izquierdo. Visualmente se ve. Bueno, vamos a hacerlo. Aquí, si se fijan, lo que estoy haciendo es definir mi intervalo, mi nuevo intervalo de 1 a 2. Y repito el procedimiento. Para eso ya voy a construir esta tablita, pero por cuestiones de tiempo se las explico mañana.
vamos a quedarnos hoy hasta aquí. Y con eso terminamos el día de hoy.